me correspondió versiones de la Biblia. Y ahorita es cuando yo empiezo a ver sus caritas. Aquí vamos a ver. Bueno, versiones de la Biblia. ¿Qué es una versión? Versión es un término técnico que los expertos hablan en cuanto a los manuscritos. Entonces, dentro de las versiones de la Biblia, la más antigua está en arameo, griego, siriaco y latín. Esos son lo que hoy conocemos como lenguas muertas. Y fueron las primeras inscripciones como tal. Los expertos cuentan con manuscritos del Antiguo Testamento que datan del siglo III a.C. hasta el siglo XVII después de Cristo. El Nuevo Testamento tiene documentos que datan desde principios del siglo II después de Cristo hasta el siglo XVI, especialmente en los idiomas que ya les dije, en latín, siriaco y copto. La Septuaginta es una de las versiones más antiguas y viene del 250 antes de Cristo. La traducción del Antiguo Testamento en hebreo más antigua, las versiones más antiguas, está en griego. Está comprendida a finales del primer siglo antes de Cristo y fue escrita en griego koine y en otro griego influido semítico. ¿Qué es el griego koine? El griego koine es el idioma, digamos, el lenguaje común. El lenguaje común, el griego común, el griego de pueblo, de las masas. En ese idioma estaba escrito. Pero resultó que habían judíos que vivían en este lugar, en Grecia. Entonces, se habla del semítico influido o griego semítico, es decir, judíos que tuvieron sus hijos ya con nacionalidad greca o de Grecia, y estos judíos crecían aprendiendo las dos lenguas, su lengua nativa y la lengua del país donde nacían. Entonces hicieron una mezcla y esto es lo que se conoce como el griego influido semítico, o sea, combinado. O sea, se da esta necesidad precisamente por su lenguaje. Viene el Pentateuco samaritano. Este Pentateuco samaritano es el Antiguo Testamento hebreo en la Biblia judía y el Pentateuco hebreo en la Biblia samaritana. ¿Qué pasó? A los samaritanos, según Esdras y Nehemías, no se les permitió ser parte de la construcción del templo y de la reedificación no se les permitió. Entonces ellos tomaron la Biblia o los rollos, lo que tenían en ese momento, y lo tradujeron a su propio idioma. El samaritano con las inflexiones, estamos hablando nosotros como el idioma nuestro, por ejemplo, nuestro idioma castellano, pero que tiene muchas semblanzas, por ejemplo, muy marcadas, por ejemplo, los nariñenses, por ejemplo, los paisas. Nosotros mismos somos señalados por cierta característica en nuestra manera de hablar. Entonces, dice acá, a los samaritanos no se les permitió y por esto ellos se aislaron. Sus parientes judíos, entonces ellos fundaron su propio centro religioso en el monte de Gerizim. Vienen los targúmenes. Los targúmenes es una versión aramea. Son paráfrasis o pequeñas porciones tomadas y traducciones tomadas interpretativas la mayor parte del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacían? El arameo gradualmente sustituyó al hebreo como idioma común después del cautiverio babilónico. ¿Qué pasó? Era el tiempo del cautiverio, la gente estaba sometida y por supuesto
que el idioma que mandaba pues era el sumerio, o sea, en Babilonia. Entonces, este idioma hizo peso, pero las personas que estaban cautivas mantenían sus costumbres religiosas muy a lo escondido, muy a lo perseguido, y eso influenció en el idioma de tal manera que se empezaron a hacer versiones en este idioma para que ellos pudieran comunicarlas a otros. Vienen después las versiones latinas en el siglo segundo después de Cristo. Cuando el latín sustituyó al griego como lengua internacional, entonces comenzaron a aparecer las traducciones en este idioma. Esto es lo que se conoce como la Vulgata latina. Esta vulgata, de la Vulgata latina es de donde nosotros hemos recogido los términos teológicos tan conocidos como elección, justificación, santificación, salvación, regeneración. Esta es la Biblia oficial católica romana. Después viene la Siriaca antigua, que fue descubierta en 1892 en el monte Sinaí. Vienen las versiones coptas en el siglo III y IV. El copto era un idioma de los primitivos cristianos egipcios derivado del idioma de los faraones. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo, la mezcla de idiomas, la mezcla de culturas hace que se necesite que se necesite escribir o tener un material que pueda ser comprendido por el vulgo o por la gente judía. Vienen los Ulfilas, Ulfilas fue un personaje del siglo IV que tradujo la versión gótica a nuestro alfabeto. Resulta que el gótico era una especie de dialecto que no tenía transcripción, se hablaba pero no se escribía. Entonces Ulfilas se encargó de hacer una gramática para lograr escribir este idioma. Y viene acá el códice, el idioma escrito, entonces se traduce en un códice y es el único escrito que hay que fue en un códice plata, escrito en una vitela púrpura con tinta plateada y se encuentra en la Universidad de Uppsala y data del siglo V. Vienen después de esto las traducciones españolas. Esto es apenas algunas, porque hay infinidad de traducciones antiguas. Entonces vienen ya las traducciones españolas. En el siglo XIII, la Biblia alfonsina. Alfonso X, en combinación con los sabios moros y judíos, escribió obras en que la lengua castellana fue depurada en su estilo. Después viene la traducción de judíos conversos en el siglo XIV y XV. Yo sigo viendo sus caritas. Entonces dice, el R. Salomón, judío convertido al catolicismo, produjo una traducción paralela. Entonces, en esta traducción paralela era la columna de la Vulgata latina y la columna de español. Entonces, estaba simultáneos en la misma tabloide escritos. En la actualidad, en nuestras Biblias está también lo que se conocen como las Biblias bilingües. Usualmente la Biblia que viene en inglés, usualmente trae una columna en español y la otra columna en inglés. Después vino la Biblia protestante en español en el siglo XVI, ya Biblias protestantes como tal. Eran Biblias que no contaban con los libros apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifo? Los libros apócrifos que sí están contenidos en la Biblia católica, quiere decir es que estos libros no se consideran de inspiración divina, mas sí con hechos históricos.
Bien, entonces en el siglo XVI Juan Valdés tradujo los Salmos, Romanos y Corintios. Encinas en 1543 traduce el Nuevo Testamento y dedica al emperador Carlos V la cita bíblica de Josué 1:8. Juan Pineda en 1556 traduce el Nuevo Testamento y los Salmos y añade una epístola consolatoria para las familias de quienes habían muerto por causa de la tortura y de la hoguera. En esta época, recuerden ustedes que había una tremenda persecución religiosa, entonces ellos la disfrazaron con el hecho, pues de quemar en la hoguera, el quemar a quien ejerciera la hechicería y la brujería. Pero el propósito de esto no era tanto brujas y hechiceros, el propósito de esto era quemar a los protestantes, porque estaban moviendo y estaban obligando a la gente a buscar al verdadero Dios. Y en ese momento la religión tradicional tenía el control político, así que no les convenía perder esa área. Por último, hasta esta parte, que es bastante antigua, viene Casiodoro de Reina en 1569. Casiodoro de Reina con otro señor, Valera, de apellido Valera, se encargaron de hacer la traducción de nuestra famosa Biblia Reina y Valera del 60. Estos varones duraron 12 años en su traducción. Y aquí es cuando mis hermanos me miran y me dicen, pues sí, hermanita, está interesante, pero ¿y a mí cómo en qué me beneficia este conocimiento? Hermano querido, estos hombres duraron 12 años para hacer una traducción de un libro que le permite a usted y a mí estar ahí cómodamente sentados mirando los 66 libros, los 69 libros de la Biblia sin que nos molesten. Y podemos simultáneamente pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, solo con un voltear de hojas. ¿Cuál es la característica general? ¿Por qué se dieron las traducciones? Se dieron las traducciones por la necesidad espiritual que surgía en los pueblos y se levantaban personas que luchaban en hacer esas traducciones para que la gente del común y no tan común, porque en su gran mayoría era gente analfabeta, o sea, no sabían leer, no sabían escribir, pero la gente del común, entre comillas, pudiera tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras. No ha habido en la historia un libro tan atacado, buscar tanto la destrucción de ese libro como la Biblia. Y sin embargo, hasta hoy ha permanecido. Y entonces este es el momento, mis hermanos, en que ustedes me dicen, bueno, sí, las versiones de la Biblia, listo, muy bonito. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue, mis hermanos? Quiero que ustedes abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Quiero decirles, hermanos, que mucha gente, por causa de la exposición, lo que decía mi hermana Laura hace un momento, aún en estos tiempos hay lugares en donde el portar una Biblia es llevar un sello de muerte, en donde se puede ser asesinado por llevar una Biblia. Entonces tienen que arrancar la hoja, memorizar y compartir. Muchas veces cuando sean perseguidos, meterse en la hojita de la Biblia en la boca y comérsela para salvaguardar sus vidas. Hay lugares, nuestro país es uno de los lugares privilegiados donde se corre la palabra
sin dificultad. Pero se corre la palabra sin dificultad porque ha habido adormecimiento espiritual. Y no hemos entendido el valor tan grande de este libro. Quiero, mis hermanos, entonces que abran Primera de Pedro. ¿Ya lo tienen? Todos les agradezco. Vamos a mirar unas características. Tenía marcadito. De la Biblia. Primera de Pedro. Por asunto de grabación, leeré para ustedes todo el capítulo 1. Quiero que estén muy atentos, tranquilos, y vamos a mirar por qué es importante la Biblia, para qué nos sirve. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó en santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Y aquí es cuando yo les pregunto a mis hermanos, ¿comprendimos? Y mis hermanos me dicen, no, no, se leyó muy rápido. Padre amado, Señor, Dios de cielos y tierra, de todo lo que vive y de todo lo que existe, inspirador de esta palabra. Señor, en esta mañana, llega, Señor, tu redil con necesidad. Llega, Señor, tu redil con pesadez, con dificultad, hoy al trono de la gracia, Señor.
Por favor, que haya esa palabra de sustento divino, ese alimento necesario hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis hermanos preciosos, entonces ya tomamos la palabra. Nos quedamos en las versiones alfonsinas, en las versiones Reina y Valera, perdón, hasta ahí. De ahí hacia acá han habido muchas versiones y de acuerdo a las necesidades. Quiero que ustedes, por favor, al finalizar el servicio, se tomen el tiempo. Aquí están con algunas versiones se dirijan a la parte de atrás, donde las maestras con todo su amor han preparado esa parte para explicar qué es la Biblia, los significados de la Biblia y aparte también los libros de la Biblia para mostrar la exposición que ellas tienen. Pero, y aquí viene, mis hermanos, con esto que les estoy hablando. ¿Por qué las versiones de la Biblia? ¿Para qué nos sirve la Biblia? ¿Por qué tendríamos que leerla todos los días? Mis hermanos, vamos a mirar primero que todo, Primera de Pedro, capítulo 1 y 2. Solo uso este capítulo, mis hermanos. Solo este capítulo. Dice Pedro, el punto aquí a tratar es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo está contemplado en estos dos versículos? Escuche, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, mis queridos hermanos, nosotros somos expatriados. Nosotros, este lugar tierra, en este lugar nosotros simplemente peregrinos. Somos peregrinos, estamos de paso porque nosotros apuntamos a una vida de eternidad, no de fin. Entonces, estamos de paso. Y aquí Pedro habla a unos expatriados de la dispersión de estos lugares, de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Podríamos decir aquí de Bogotá, de Nariño, de los llanos, del valle, podríamos decir. Y si pregunto, yo vengo de tal parte, de la costa. Entonces, aquí están ustedes, hermanos, y yo, somos peregrinos. Y después, pero miren lo que dice el versículo 2. Elegidos, elegidos. O sea, somos elegidos. Hermano, ¿se lo cree? Necesitamos creerlo. Elegidos según la presciencia, o sea, según el conocimiento pleno, inmenso de Dios Padre. Elegidos, santificados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, está con E mayúscula. ¿Para qué por el Espíritu Santo? Escuchen, para obedecer. Oiga, obedezca. Haga caso. Y dice, y ser, miren lo que dice, ser rociados. ¿Saben qué es rociados? Todos, de cabeza a pies, rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿La tenemos clara? Bien. Entonces dice, y después dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para quién debe ser multiplicada la gracia? Mi hermano, para usted que cree que ha sido llamado por el Padre, santificado por el Espíritu Santo y rociado con la sangre de Jesús. ¿Y dónde hace usted ese descubrimiento? Imagínese. Entonces, primer punto, Trinidad. Segundo punto, llamados a vivir en esperanza. ¿Cuál es el llamamiento a vivir en esperanza? Versículo 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Ahí está la autoridad dada del mismo Señor como sí mismo, que según su grande misericordia, mire, no es porque usted se porte bien, es por la misericordia, nos hizo que renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque usted y yo, mi querido hermano, estábamos muertos y remuertos en nuestros delitos y pecados. Por eso fue necesario renacer a una esperanza viva. Noticia, nosotros no estamos llamados a morir, nosotros estamos llamados a vivir. Aún en el momento en que nuestra alma, nuestro espíritu salga de esto, de esta carne se pudrirá, hederá, se la comerán los gusanos y desaparecerá. Pero nuestra alma y nuestro espíritu partirán con el Señor. Partirán con Dios. O sea que hay un cambio de vida. Una vida sometida a carne por una vida en eternidad. Dice, entonces sigo. Incorrupción de dice, para una esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Sí ven? Ya el alma, el espíritu no se corromperán, no serán afectados. Dice, incontaminada, no se podrá contaminar, inmarcesible, o sea, sublime, imposible de dimensionar, reservada en los cielos, ¿para quién? Ahí donde dice vosotros, diga, para nosotros, para mí, reservada para mí. ¿Saben qué, mis hermanos? Hay un lugar, miren, el lugar diseñado para los que estamos aquí, para quien reciba a Cristo en su corazón, es el cielo. El otro lugar que se nombra en la Biblia, como dice cierto comercial, es el lugar equivocado. Nosotros no tenemos nada que ir a hacer allá, porque ese lugar fue diseñado para los demonios. Entonces, veámoslo de esta manera. ¿Tengo yo que soportar toda mi eternidad en el lugar equivocado? ¿Por qué? ¿Por no hacer caso a lo que Dios me dicta? ¿Seré necia o no seré necia? ¿Qué nos dice el Señor? Dejad la necedad. Ahora dice acá, sois guardados por el poder, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. ¿Cuál es esta parte? Llamados, esta parte que les acabo de leer, llamados a vivir en esperanza. Esperanza. ¿De dónde podemos nosotros recibir ese llamamiento de vida en esperanza? De este libro. De este libro. Y es lo que les acabo de explicar. Después viene el siguiente punto, que es del versículos 6 y 7. Dice, dificultades y el por qué. Oiga, estoy llamada a una vida en esperanza, pero entonces, ¿por qué tengo que vivir en problemas? ¿Por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué me va mal en los negocios? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué mis hijos se portan mal? ¿Por qué no me alcanza el dinero que gano? ¿Por qué tal persona me está metiendo en tantos inconvenientes? Mire lo que dice el versículo. Dice, mostráis en el tiempo postrero, dice, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, nos alegramos en la salvación. Aunque ahora, miren esto tan lindo, cuando la vean grave, lean este versículo, Primera de Pedro 6, dice, aunque ahora, miren esto tan lindo, por un poco de tiempo, es por un poco de tiempo. Mi hermano, ¿lo entiende? Es por un poco de tiempo. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mis hermanos, el sufrimiento es un formador y es un formador de carácter. Decía esta mañana, hago un paréntesis, hablando de Génesis 1:1,
que a veces los papitos se preocupan tanto por darle lo mejor a sus hijos, comprarle los tenis de marca, el juguete de moda. Papitos, escúchenme, papitos todos. El que vea distraído, no tengo tiza. Pero papitos, escuchen, miren, ustedes se preocupan tanto por darle lo mejor a sus hijos, por meterse en la mano al dir, como se dice, trabajar como, mejor dicho, como animalitos de carga, y a la par, tanto el hombre como la mujer, porque como no hay dinero que alcance, entre comillas, y listo, por darle todo a sus hijos. Porque ustedes creen que dándoles el mejor ambiente a sus hijos, con eso sus hijos van a crecer muy bien y no van a dar problemas. Mentiro, falso de toda falsedad. Y les voy a decir por qué. Les decía esta mañana, Dios omnipotente, el absoluto Señor soberano, para crear un hombre y una mujer, primero creó el cosmos, después creó los astros, después creó todo lo que rodea, después creó la tierra. Dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Luego el Señor ordenó la tierra, creó plantas, creó el agua, creó animales. Por último, creó al ser humano. Ese ser humano, esa pareja preciosa, estaba rodeada de todo lo mejor, de todo lo excelso. No había problema. Ese padre les proveyó absolutamente todo en bandeja de plata. Ahora, iglesia, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Adán y Eva pecaron si lo tenían todo? ¿Por qué lo hicieron? Lo único que tenían que hacer de un lugar plagado de árboles era no comer del único árbol que Dios ordenaba a su padre que de ese árbol no comieran. ¿Saben por qué, hermanos? Por la desobediencia. ¿Y sabe qué? Sus hijos necesitan que usted, papá y mamá, estén con ellos enseñándoles obediencia. Y no metidos 10, 12, 14, 16 horas en sus trabajos y sus hijos criados me disculpan lo que voy a decir, pero por la señora que hace los servicios generales o por el televisor. O contratando a alguien para que venga y les cuide el niño. No, iglesia. Y esto no es responsabilidad solo de mamá, es de mamá y papá. Saben también, miren, Dios vio que el hombre, no sé por qué vuelvo a tocar esto ahorita, pastor, pero miren, Dios vio que el hombre estaba solo y decidió crear una ayuda idónea para él, por eso le dio a la esposa. En el original hebreo antiguo, ayuda idónea hace referencia a con quién conversar. El hombre necesitaba con quién conversar. Así que, mujeres amadas, esposas amadas, ustedes fueron creadas para que sus esposos tengan con quién conversar. Para que ustedes sean las oyentes, las que coloquen esa mano en la espalda y le digan, mijo, tranquilo, estamos en las duras, pero de esta salimos, mijo. Un abrazo. Esposas, cerrar un poquito más la boca y dejarlos hablar. Nosotras como mujeres entendemos que a los señores les cuesta expresarse, hablar sus necesidades. A veces prefieren quedarse callados porque temen la cantaleta de las esposas. Se lo dije, mijo, ¿sí ve? Yo tenía razón. No se lo dije, chupe para que aprenda. Ahora sí, cáigase y sóbese. Cosas de ese tipo. Pero entonces no es eso, es el diseño, es la esposa, es la persona en quien el esposo descarga su corazón. Y si es así, el esposo no va a tener que ir a la cantina, no va a tener que ir a otros lugares que no se vienen.
Entonces, mis hermanos, este paralelo es, como veíamos en la obra. En la obra, el señor en su partido, la señora pintando sus uñas y la niña jugando. No estaban haciendo algo malo, estaban en aparentemente un momento de familia, pero no tenían tiempo para inquirir en la Biblia, no tenían tiempo para inquirir en la palabra. Eso era lo que nos decía la obra. Pero tenían la Biblia en la casa, eso sí la tenían ahí en el atril todo bonito, que cuando llegó el Señor Biblia y tomó esa Biblia, la movió y salió un montón de polvo, porque a veces se abre la Biblia en un salmo para la buena suerte. Mano, usted puede tener una biblioteca con 200 Biblias allá en la pared, allá están bonitas, y de vez en cuando les pasa el plumero, pero es que lo que Dios requiere de usted es que obedezca y que haga caso y que baje una Biblia de esas, al menos una de las 200 que tiene, y empiece a leerla para que haga vida en su corazón, en su mente y en su corazón. Entonces, continúo y por esta parte dice, bueno, dificultades y el por qué. Entendemos el por qué. Para que la fe tuya sea sometida a prueba, estoy leyendo algo que no es. Para que sometida a prueba, sí, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que aunque vengan las dificultades, usted no se suelta de la mano del Señor. Y si no le alcanza a coger la mano, el borde del manto, pero usted no se suelta. Miren, hermanos, me pasó a mí un accidente que estos 2 dedos, literal, estoy en el altar, literal, estos 2 dedos me quedaron pegados acá. Y yo, aunque tenía mis ojos cerrados, me caí, estaba oscuro, y cuando puse mi mano acá, porque sentí un dolor extraño, muy fuerte, entonces cuando puse mi mano acá, sentí mis dedos acá. Ustedes no se imaginan el susto que me dio, se me partieron los dedos, fue lo que pensé. Y metí mi mano por otra historia que le pasó a una hermana similar que se volteó la mano. Dijo, si uno no lo hace inmediato, después las terapias son terribles. Entonces metí mis dedos así y eso traqueó, ustedes no se imaginan. Hermanos, yo misma en medio de yo brincaba del dolor. Yo, papito Dios, Señor amado, Dios mío, ten misericordia de mí, papito Dios, que no pierda mi mano, Yo no sé en qué idioma y de qué manera yo le hablaba al Señor, pero en medio de mi angustia y todo, me imaginaba que el Señor como que desde su trono miraba hacia abajo y me veía y se sonreía y dice, ahí sí, ¿no? O sea, ahí sí, ¿no? Yo me desdoblé en palabras, por favor, mi Señor, por favor. No, me le puse chiquita. Necesitamos ponernos chiquitos con el Señor, desdoblarnos con Él, o sea, desdoblar en el sentido de derretirnos con Él y que de alguna manera nosotros mismos entendamos, porque Él ya lo sabe, que Él es nuestro papá. Viene la otra parte, dice, vida de fe. ¿Qué encierra esta parte? A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Para eso se requiere fe, para ver a ese Dios. Obteniendo el fin de vuestra fe, miren, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. El fin, dígase, el fin de mi fe es la salvación de mi alma. ¿Dónde va a encontrar usted semejante belleza de verdad? Aquí. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu Santo de Dios y el Señor Jesucristo que estaba en ellos.
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de ¿quién? De Cristo. Y las glorias que vendrían tras ellos, ¿tras quiénes? Tras los sufrimientos de Cristo. ¿Saben cuál fue la gloria que vino tras el sufrimiento de Cristo? Su salvación. Su salvación. La salvación de su alma. Esa es la gloria que vino después. Y entonces dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo se llama esta sección? Proclamadores. ¿A quiénes deben ustedes proclamar lo que están aprendiendo de acá? A sus propios hijos. ¿Y cómo se lo transmiten? Con sus propias vidas. Que sus hijos los vean orando, que sus hijos los vean leyendo la palabra, que sus hijos escuchen al papá, al hombre de la casa. Vamos a hacer el devocional. Y que vean a una esposa diligente cogiendo la Biblia, soltando el plato, soltando el esmalte, lo que sea. Vamos a hacer el devocional. Miren, hermanos, por práctica, háganlo por un solo mes y yo les digo. Por un mes, juiciosamente, y les digo. Entonces, viene después llamamiento a una vida santa. Dice, aquí viene, ¿qué viene para nosotros? ¿Qué nos da la palabra? Advertencia. Miren, Orígenes, el Espíritu Santo. Después viene el llamamiento a una esperanza. Después se presentan las dificultades y el por qué. Después viene la vida de fe. Ahora vamos a mirar la advertencia. ¿Qué nos advierte este libro? Y solo estoy tomando un capítulo, mis hermanos, sin profundizar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Por tanto, papá y mamá, abuelito y abuelita, tío y tía y todos los demás, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Con qué vamos a ceñir los lomos del entendimiento? Créanme, con la palabra de Dios. Yo que saco con ceñir los lomos, supongamos, viendo jueguitos, digamos que me pongo a jugar. Y entonces con ¿qué tanto me puede aportar? Digamos que me pongo a ver películas, bueno, no sé, X cosas. En fin, de eso ya lo sabemos. Entonces dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios. ¿Que saben qué es un sobrio? Párese firme, derecho, en sus dos pies. Eso es sobriedad. Está así, recto. Dice, sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en sus vidas. Ahora, ¿cómo va a ser manifestado ese Jesucristo en su vida? Cuando ustedes sean hijos obedientes. No lo digo yo, ustedes me están siguiendo sus Biblias y están viendo que eso dice sus Biblias. Hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. O sea, dejemos de ser ignorantes. Sino como aquel que nos llamó es santo, también nosotros seamos santos en nuestra manera de vivir. Porque escrito está aquí, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Hasta ahí. Dice, y si invocáis por Padre, si ustedes están diciendo que Dios es su Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si ustedes están diciendo que son hijos de un Dios soberano, de un Dios que no hace acepción de personas, que es correcto en sus juicios, entonces cada uno condúzcase en el temor, en todo el tiempo de su peregrinación. ¿Peregrinación por dónde? En esta tierra. Sabiendo, téngala clara mi hermano, mi hermana, que usted fue rescatado, lo dice este libro.
que usted fue rescatado, si quiso ser rescatado, si lo aceptó, de su vana manera de vivir, la cual recibió ¿de quién? De sus padres y de sus ancestros, y no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí ya entramos a la parte de la presencia del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en tu vida, en tu vida. ¿Qué hace? La sangre preciosa de Cristo, ahí está el Señor Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor ¿de quién? De ustedes. Y mediante el cual creéis en quién? En Dios, el Dios Padre, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo purifica tu alma? ¿Cómo la purificas? Purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para el amor fraternal, miren, amor fraternal, no fingido, no hipócrita, no falto. Amaos unos a los otros entrañablemente con corazón puro. Y aquí viene esta otra parte, el poder de la palabra, la última sección. No, siendo renacidos no de simiente corruptible. Sí, nacimos de simiente corruptible, nuestros padres lo fueron. Pero al ser renacidos no somos de simiente corruptible, sino incorruptible, porque es la simiente del Padre. Sino incorruptible. ¿Cómo hacemos para nacer en esa simiente incorruptible en el trasegar de nuestro peregrinar? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y para que la palabra de Dios permanezca en tu vida, en la vida de tu hogar, amado varón, amada varona, es porque la lees. La lees, la comprendes en tu cerebro, la bajas a tu corazón, la compartes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Iglesia, estamos en tiempos difíciles. Y si ahorita ustedes, papitos, no adoctrinan a sus hijos en la palabra, ustedes no se imaginan, porque la generación en este tiempo, la generación que se está levantando, es la generación de sin afecto natural, porque lo dice la palabra. Amén. Hay versiones en las Biblias, hermosas versiones de la Biblia. Y quiero tocar algunas, o sea, Biblias las que ustedes quieran. Si usted no quiere que lo vean con la Biblia en la mano, miren el tamaño de esta Biblia. Ahí la tiene. Y es la Biblia completa, ¿no? Para leerla. Pero si ustedes quieren, entonces esto sí lo voy a hacer. Esto sí la quiero que lo pasen. Todos ustedes la miren. Esta es la Biblia en idioma hebreo. Entonces, ábranla así como la tengo yo, la siguen abriendo porque es el derecho de la Biblia, pero quiero que ustedes la miren. Esos son signos y la va rotando, mi amor. Esos son, antiguamente en el hebreo no existían vocales. Después con el tiempo fue que se incrementaron puntos y guiones para agregarle las vocales y que pudiera ser más nombrable.
el original como tal, este ya no es, pero el original como tal eran sonidos guturales, que nosotros, ¿qué trabajo? No sé. Entonces, por eso se ayudaba con las vocales. ¿Por qué la fidelidad de la palabra? Les decía esta mañana, nada más se habla de la fidelidad de la palabra porque los amanuenses eran muy exactos y muy métricos en la escritura de los rollos, de tal manera que tenían la métrica ya definida. Y si se pasaba una letra, eso conducía a que el rollo entero fuera quemado y se empezaba a hacer una nueva copia. Hablemos de que el libro de Lucas, creo que les decía esta mañana, el libro de Lucas tiene el rollo, mide 9 metros. Entonces, uno desenrollaba aquí, el otro iba enrollando aquí y el sacerdote iba leyendo. Entonces, ya después fue que se hizo, ahorita se me olvidó el nombre, una especie de tablillas que ya redujo un poco más, se escribía por lado y lado y se hizo más comprensible. Mis hermanos, ¿a qué ha venido esto? A que usted valore, por favor, valore la palabra de Dios. Valore la palabra de Dios, aliméntese con esa palabra. Yo estoy en el proceso con mis pupilitos que estamos estudiando en la mañana, de que pues qué trabajo para la memorizada. Pues ustedes jóvenes, divino tesoro, pues tienen la mente fresca, pero nosotras las que ya somos grandecitas, pues ya tenemos como cierta dificultad para memorizar. Pues ¿sabe qué me he propuesto? Transcribir. Coger un cuaderno y empezar a transcribir. Digo yo que transcribir la Biblia, vamos a ver hasta dónde llego, ¿no? Pero eso me ha ayudado mucho. Entonces, escriba, tome pasajes de la Biblia, escríbalos. Escríbase usted misma cartas de amor con los salmos. Varones preciosos, escríbanse un Nehemías, que es un ejemplo de liderazgo tremendo. Escríbanse Josué, otro ejemplo. El mismo David, las caídas y las levantadas. Mis hermanos, aferrémonos a esa preciosa palabra. Amén. Bueno, sigue mi pastor.